Bueno, ¿arrancamos? Dale. Pone a grabar. Bienvenidos a una nueva entrega de DLR Político. Estamos junto a Damián Schwarstein y Soledad Masí. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Y bueno, en principio, saludarlos a ambos. Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Sole. ¿Cómo va? Muy bien. Estamos en una semana de las PASO presidenciales. ¿Cómo están viendo cada frente electoral? Si quieren empezamos por el oficialismo, que sería Massa versus Graboy. Sole, ¿te gustaría comenzar vos? Bueno, me parece que si bien cuando se oficializa la candidatura de Grabois, todos pensamos, o mucho se pensó que era una suerte de candidatura testimonial, como una suerte de candidatura juguete, y si bien también aclaro que yo a las encuestas tanto no les creo, en líneas generales es casi como una cuestión de mía, no sé, de estilo, de fe, de lo que sea, no les creo. Si tampoco la vienen pegando No, demasiado como para claro, sí. A ver, y bueno, hay que ver cómo se hace, cómo son las preguntas, cuál es la muestra. Digo, es mucho más complejo de lo que parece. Pero sí, lo cierto es que en una primera instancia la candidatura de Grabois parecía más testimonial y más artificial. Ahora se ve que está generando algunos ruidos al interior del oficialismo porque aparentemente estaría creciendo. No creo que para hacerle ningún tipo de daño ni sombra a Massa, pero sí para tenerlo como un indicador a tener en cuenta. Y, por ejemplo, una de esas reacciones que quizás estos números generó fue un aviso de Massa a la CGT para no recibirlo a Grabois. Ahí vemos una reacción que quizás puede leerse en ese marco. Igual, insisto, no creo que la candidatura de Grabois vaya a opacar la performance de Massa Rossi. Sigo la lectura de Sole. ¿Qué pensás que puede llegar a suceder si Grabois saca un porcentaje que supere los 5 puntos? ¿Cómo lo posiciona dentro de esa interna? Bueno, en realidad ahí sí complicaría un poco los planes de Massa, en el sentido de que no pone en peligro el triunfo en esa interna, es decir, no pone en peligro que Massa sea el candidato presidencial del oficialismo para las generales de octubre, pero hay un objetivo de Massa que es importante, que es ser el más votado en las PASO. Entonces, ese objetivo peligra por varios frentes, digamos, ¿no? Primero porque Massa tiene esa gran dificultad de ser ministro de Economía de un gobierno al que le va mal y candidato presidencial, pero bueno, además si Grabois, porque consigue captar mucho voto de los kirchneristas que no se bancan votar a Massa. Por lo menos en una primera instancia, no en la PASO. Claro, en la PASO, de alguna forma le saca el suficiente porcentaje como para que no quede como el más votado, de por sí le genera por lo menos una pequeña complicación en cuanto a ese objetivo que Massa tiene. Hay una cuestión que es, Cristina habilitó a que Grabois vaya con las mismas listas legislativas que va Massa. Es decir, entonces, en las provincias, no necesariamente todos trabajan para la candidatura de Massa. Hay muchas personas, digamos, dentro de la militancia, pero también dentro de lo que es el electorado tradicional del kirchnerismo, que no se bancan votar a Massa, que consideran que es un sapo demasiado grande para tragarse, y pueden terminar apoyando a Grabois justamente con la idea de que además provincialmente no complican a sus listas de diputados. Por ejemplo, en Santa Fe pasa eso. La misma lista de diputados va con una y otra candidatura presidencial. Para los dos, ¿consideran que esa posibilidad latente de que supere lo que se pensaba en un principio, que eran 2 puntos, 3 puntos, y llega más, le habilita la posibilidad de negociar algún tipo de política pública dentro de lo que sería la propuesta de Unidos por la Patria? ¿En qué escenario? ¿En un escenario de victoria? En un escenario de en una gana Massa, Sí. vamos a la general, pero vamos a la general y ahora como yo saqué entre 7 y 10 puntos, vos tenés que tomar parte de mi agenda para tus propuestas de cara a lo que vayas a proponerle a la sociedad, porque creemos también de que Massa va a tener que modificar cierta parte de su discurso, que hoy viene más buscando al electorado kirchnerista. Moderado. Claro, y moderarse más. ¿Crees que
que le va a complicar por ahí esa posibilidad de moderarse el discurso de Grabois? Mira, para mí ahí la cuestión es Cristina, no es Grabois. Es decir, la Bien. socia de Massa no, es Cristina. Grabois es en todo caso un apéndice del cristinismo, que sostiene una candidatura y por eso hoy tiene una notoriedad mayor. Pero después a la hora de los bifes va a pasar lo mismo que con Alberto Fernández. Con quien va a tener que negociar Massa si fuera presidente es con ella, no con Grabois. Sí, coincido. Creo que Grabois es hoy el emergente, el nombre, pero pudo haber sido cualquier otro. Y por otro lado, también pienso que son todos escenarios hipotéticos, ¿verdad? Pero Muy hipotético. Desde ya estamos hablando en el aire. sí, Hasta que no veamos los números es imposible sacar ninguna conclusión, pero es más o menos el panorama que nos presenta la realidad. pero sí creo que llegada una victoria de Massa, e incluso sigamos pensando en que pueda acceder a la presidencia, creo que el que va a poner los puntos va a ser él. Digo, si bien va a tener que negociar con Cristina, también Alberto tuvo que negociar con Cristina y no le salió. Creo que a Massa eso no le va a ocurrir, porque de hecho no le está ocurriendo ahora, porque digamos en términos fácticos, el presidente, si se quiere, el de facto, es Massa. Hoy no estamos hablando de Alberto Fernández, perdió absolutamente cualquier tipo de centralidad. Entonces, quien está gobernando hoy es Massa y ya está negociando con Cristina. Ya negoció con Cristina y probó que pudo, de alguna forma, no sé si quebrarle la muñeca al Cristina bendecir su fórmula Massa-Rossi, pero de alguna forma me parece que ya lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Damián, ¿cómo analizás la campaña de Massa teniendo en cuenta que esto que vos nombrabas de que siendo ministro, pero también me da la sensación a mí, vos decime si estás de acuerdo o no, pero parece la campaña de la no campaña. Lo veo como más frío, lo veo como un ministro de Economía con mucha relevancia. Sí, es muy difícil, ¿no? Porque lo que no sabemos es cómo, Massa lo que no tiene un discurso es para decirnos, por ejemplo, cómo va a bajar la inflación cuando sea presidente. ¿Y cómo nos va a explicar eso si no la está pudiendo bajar cuando es ministro, sino todo lo contrario? Es más alta que cuando era el ministro Guzmán. Entonces, es muy difícil para Massa esta campaña y a la vez Massa tiene una fortaleza que es en un marco muy desfavorable para el oficialismo. O sea, la hipótesis que hablábamos antes de que Massa sea presidente es una hipótesis hoy que está en segundo orden, digamos. La de primer orden es que no va a ser presidente. Pero es muy difícil para él eso y al mismo tiempo él tiene como una virtud para encarar una campaña de este tipo, que es su hiperactividad, tanto como funcionario como candidato, y su optimismo. Es decir, su optimismo a ultranza, además de sus relaciones. Es decir, tiene relaciones políticas con todos los sectores, pero también tiene relaciones con los sectores internos, me refiero, con los sectores empresarios, con todos los sectores políticos, con los sectores sindicales, pero también tiene relaciones internacionales de un estadista, ¿sí? Y tiene ese respeto de alguna manera. Entonces, bueno, la verdad que es un lugar absolutamente paradójico el de Massa, ¿no? Ser el ministro de un gobierno que no puede encaminar la economía, ser candidato presidencial de ese gobierno y al mismo tiempo él mismo ser el motor de la generación de una esperanza, no se sabe bien de qué, porque no puede explicar sus planes. ¿Alguna vez en tu experiencia anterior te encontraste con un candidato así a presidente, vos que venís cubriendo elecciones de hace muchísimos años, por lo menos de la vuelta de la democracia, alguno que se te ocurra tan raro, digamos, en esta doble función, que tenga esto que vos también decís, venderte escenarios que son en principio negativos como esperanzadores? No, es de alguna forma fruto de un escenario anómalo de entrada, ¿no? Es decir, todo este proceso político de los últimos 4 años tiene esa anomalía de origen que es la vicepresidenta, la candidata vicepresidencial designando al candidato presidencial Alberto Fernández. A partir de ahí es toda una anomalía que se corona con esta otra anomalía, que es el ministro de Economía de un gobierno al que le va mal en la economía, es el candidato presidencial del oficialismo. ¿Sole?
También está la otra lectura, que es la que impulsa quienes también apoyan la candidatura de Massa, que es que a la economía sí le va mal, pero le podría ir peor. Entonces, que Claro. Massa es la garantía de que todo no se vaya al reverendo demonio. Y Massa, yo no lo veo tanto como una rara avis, porque me parece que es un tipo que es un cuadrazo político, tiene mucha trayectoria, tiene mucha espalda, tiene muchas relaciones, como vos decís, Damián, pero también las sabe usar, porque Alberto Fernández también tenía y tiene muchísimas relaciones, por eso incluso, y tenía ese perfil de moderado, de dialoguista, y por eso Cristina lo eligió en su momento. Pero Massa las sabe usar y sabe cómo sacarle provecho para sí mismo, porque tiene sobre todas las cosas un gran carisma y una gran vocación de poder, una gran ambición, que eso es lo que no tenía Alberto Fernández, me parece. Creo que como armador Alberto está muy bien y cumplía otro rol, pero le faltaba cierta avidez, que sí se la veo a Massa, y que por eso puede jugar a decir, bueno, podríamos estar peor sin mí, y cuidado, que solamente lo que me falta es tiempo, que pase este proceso, poder salir de la tormenta, y el año que viene, con todas las inversiones que hemos hecho, con Vaca Muerta, con la cosecha que se viene que va a ser mejor que después de esta sequía, bla, 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 el país despega. Me tomo de esta frase que recién decía Sole, que tiene que ver con la avidez de Massa. ¿Creen, es para los dos, el que la quiera responder primero, adelante, creen que Massa, aún perdiendo la elección general, porque toda la sensación que tenemos todos es que la PASO la va a ganar claramente, logre hacerse con el peronismo y poner a la Cámpora en un rol secundario al que viene protagonizando junto con el cristinismo en los últimos 20 años, o que se va a sostener esa presencia y ese peso político de Cristina y la agrupación La Cámpora dentro del armado peronista? Yo a la Cámpora la veo en retroceso. Yo también, Es decir, pero hace tiempo. Sí, hace tiempo que la veo en retroceso. Hablo esto de liderar el peronismo, de ocupar ese lugar que tenía Cristina y que pareciera que también la Cámpora la quiso tener en algún momento. O sea, tanto el peronismo como Juntos por el Cambio están viviendo la transición de los cambios de liderazgo, digamos, ¿no? Claro. Es decir, porque en uno cae Mauricio Macri y en otro retrocede Cristina. Y ese es un proceso que viene, junto con el retroceso de Cristina, también viene el retroceso de la Cámpora, digamos. Es un proceso que ya se está produciendo. Pero como yo te decía antes, el socio de Massa es Cristina. Si Massa gana la elección, la Cámpora sigue siendo un socio, y de hecho Máximo Kirchner es un socio de Massa y lo ha sido durante estos últimos 4 años. Ahora, en caso de perder, que es la hipótesis que vos planteás y la que vemos como más probable, aunque después tendríamos que analizar la otra interna, porque bueno, yo creo que si gana Que ahora Patricia vamos por Bullrich ahí. en la otra interna, Massa tiene una posibilidad Ujú. de captar el voto moderado y que sea el voto moderado el que termine de definir la elección. Pero bueno, como estamos hablando en la hipótesis de derrota de Massa, yo creo que ahí en el peronismo es un barajar y dar de nuevo. No, O sea que está abierto para más actores. sí, para más actores y sobre todo para más representaciones territoriales, porque lo que ha pasado en el peronismo en los últimos años es que se ha convertido en un partido ambacéntrico, digamos, que todo su esquema de poder está basado sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el cordón industrial bonaerense. De ahí provienen digamos, los cuadros de la Cámpora, Cristina opera ahí, Massa opera ahí, es decir, ese es su lugar territorial. Los gobernadores, que históricamente han sido un factor de poder dentro del peronismo, han influido poco, aunque han influido en la elección de Massa como candidato. En ese sentido, mostraron ya un deseo de jugar políticamente a nivel nacional, no solamente en sus distritos. Hasta entonces parecía que solo jugaban en sus distritos. Bueno, yo creo que en caso de una derrota del peronismo, la cuestión territorial va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque el peronismo, si pierde la elección nacional, si pierde la elección nacional, bueno, pierde el gobierno nacional. Hay que ver qué pasa con Kicillof en la provincia de Buenos Aires. No, tiene muchas posibilidades de ganar, pero también tiene posibilidades de perder.
Y sí va a haber muchos gobernadores que van a conseguir retener sus provincias, algunos ya lo han conseguido, ¿no? Algunos con las elecciones anticipadas ya lo han logrado. Entonces, el peronismo territorial, que hoy tiene muy poca influencia en el diseño de las políticas nacionales del PJ, va a ser un factor que va a empezar a pesar más. ¿Sole? Sí, no sé si lo veo tan claro a esta idea sobre el peronismo territorial, si va a efectivamente pesar más en un diseño, en un rediseño del peronismo, que sí lo veo ambacéntrico, pero también la génesis del peronismo fue ambacéntrica, porque, digamos, el 17 de octubre eran los trabajadores caminando hacia la Plaza de Mayo. Es un fenómeno que en el origen tiene esa identidad. Y por otro lado, sí pienso que llegara a perder masa. Él no va a perder, digamos. Aún una derrota suya no es una pérdida porque va a poder decir estos votos son míos. Y es una forma de construir del peronismo también, que es quien suma votos. Por eso hay que ir a elecciones y tener este afán de poder que comentaba un poco antes. Hay que tener el coraje de poner la cara en una boleta y dar la discusión en esos términos, en términos de cuántos votos saco. Él va a sacar votos, va a sacar muchos votos, aún si pierde. Y van a ser suyos, se los va a adueñar. Ya tiene experiencias de otras elecciones en las cuales también fue acumulando ese capital digamos, en su mochila, en su caja de herramientas. Y me parece que va a quedar como el líder de la oposición, o al menos el primer líder de la oposición. Después hay que ver cómo se reconfigura la oposición y sobre todo, y me parece que esto va a ser lo más interesante de ver y de analizar, cómo se reconfigura el peronismo. Porque como decía Damián, ya hay liderazgos que se están agotando, relatos que también están llegando a su fin. Digo, tanto el kirchnerismo como el macrismo son hijos de la crisis de representación del 2001. Pero ahora estamos ante una nueva crisis de representación donde ninguna de esas narrativas dan respuestas a lo que se está viviendo ahora, a lo que hemos visto en las urnas, al desencanto, al voto en blanco, a un país que que ha estado votando en las últimas elecciones provinciales a las oposiciones, digamos, si vemos ahora el mapa de la Argentina, antes era de un color y ahora es todo de otro color, o casi todo de otro color. Y lo que veo, lo que me parece que va a ser interesante a la hora de analizar el rediseño del peronismo es, bueno, la gran pregunta, ¿qué es el peronismo? ¿Qué va a ser el peronismo cuando tenemos un candidato en la ciudad de Buenos Aires que es de la Unión Cívica Radical, como Leandro Santoro? O que incluso acá en Rosario tenemos a un Juan Monteverde que compitió en la interna del peronismo y no es un afiliado del PJ, no es un compañero Y la en ganó. términos peronistas. Y la ganó. Bueno, hay que ver después si si el peronismo lo acompaña efectivamente, si se siente cómodo con un Juan Monteverde, si no. Bueno, pero igual, de todas formas, tenemos esto que le llaman la porteñización del peronismo, que tiene que ver con esto, con un Santoro, en Buenos Aires, que de alguna forma fagocitó, se hizo de una estructura que, bueno, ¿qué pasó ahí? También cruzamos de vereda, nos vamos a Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás viendo la interna Larreta Bullrich? Que hasta hace unos meses atrás parecía que Larreta estaba totalmente perdido y da la sensación, por lo menos la sensación teniendo en cuenta el triunfo en San Luis y en otros territorios, de que viene levantando. ¿Lo ves así o ves que Bullrich está mejor posicionada para esa interna? La verdad es que no sé, porque lo de las encuestas es muy errático, hay de todo, según la metodología con que la encuesta está hecha. La sensación, si uno mira el promedio de todo, es que están muy parejos. En los últimos tiempos es cierto que Larreta tuvo algunos golpes que mejoraron su posicionamiento. El último es la declaración de Vidal diciendo que lo va a apoyar, que sale de esa neutralidad que de alguna manera le pedía Macri, porque un poco lo que le pedían a Vidal es que ella fuera una de las garantes de la unión posterior a una interna que puede dejar muchas heridas. Entonces, bueno, en ese sentido hay que decir eso, que Larreta se ha notado algunos porotos en los últimos
tiempos. También que has tenido situaciones como la de Chubut, donde se sacó finalmente la foto junto a Bullrich acompañando al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio que ganó la elección, pero que tuvo que escuchar que la militancia cantaba Patricia Presidenta. Pero ahí hay una cosa que justamente me parece sintomática, ¿no? Que es la moderación, que es lo que pregona Larreta, no genera pasiones. No. Nunca genera pasiones. Entonces es más silencioso. Entonces esa sensación de que Bullrich está adelante tiene que ver un poco con eso. El que va a votar a Bullrich grita que va a votar a Bullrich. El que va a votar a Larreta, en realidad es muy probable que sea en gran parte un voto que se define a último momento, justamente en pos de un escenario moderado para la Argentina. Es decir, Bullrich plantea todo o nada, claramente en el spot, y Larreta plantea diálogo. Más en un clima político como el de la Argentina en los últimos tiempos, el diálogo no es algo que viste, no es liberación o dependencia, ¿no? Como esas consignas que enamoran, decir voy a hablar con todo el arco político. Pero es muy probable que una gran porción del electorado tradicional de Juntos por el Cambio, tradicional del radicalismo, digamos, si lo pensamos en términos históricos, termine inclinándose hacia esa opción, justamente porque entiende que lo que necesita Argentina no es una todo o nada. Nunca Argentina ha sido un país donde, por lo menos en el proceso democrático, las decisiones, los procesos se tomen así, a todo o nada, sino que más bien la deriva de las cuestiones políticas tienen un lento fluir y justamente un fluir, y en ese sentido vean a Larreta como la posibilidad de encarnar esa especie de tradición moderada de la política argentina. Pero insisto, eso no se grita. Nadie sale a gritar eso. Soy moderado, Sí, sí. apasionadamente. Entonces, ¿acaso eso sea lo que genera esa sensación de que Bullrich es quien está ganando, ¿no? Porque sí, su discurso genera, como el de Milei, mayores pasiones. Sí, pareciera que Bullrich como que le habla al núcleo bien duro de Juntos por el Cambio, en validad de pro, del votante pro, y que la estrategia de Larreta es de tratar de ampliar eso lo máximo que pueda. O sea, no solamente hablarla del PRO, sino hablarla del UCR, hablarla del descontento, hablarla del indeciso. Porque Bullrich conceptualiza las PASO como una interna, y en la interna conviene eso, digamos, extremar postura, mientras que Larreta lo está viendo casi como una general. Como una primera vuelta. Como una primera vuelta general. Entonces, lo que hace cualquier candidato en una general es buscar salir del núcleo duro y ser un candidato que pueda captar votantes de los distintos orígenes ideológicos. ¿Sole? Sí, creo que también en ese sentido Larreta apela a justamente lo que hablábamos antes del votante que no fue a votar o que votó en blanco digamos, en las últimas elecciones provinciales, que esto se fue dando bastante. Entonces, un discurso tan encendido como el de Bullrich lo que intenta hacer es movilizar a partir de la emoción, pero muy probablemente las personas que se encuentran desencantadas o que piensan que ya su voto no sirve para mucho, y menos en una instancia de primarias, quizás la mejor estrategia es buscar movilizarla justamente con un tono más sereno. Quizás ese tono tan de arenga, tan emocional, mueve al militante, al que va a ir a votar, al que ya está convencido. Y en ese sentido me parece que quizás Larreta trata de desmarcarse también desde ese lugar. ¿Creen tal vez que la estrategia de Bullrich de hablar demasiado en público sobre cuestiones que tal vez no maneja tanto como economía, le puede haber hecho alguna mella, aparte de esto que están analizando, que es, digamos, dos formas de encarar esta elección distinta? Esta cuestión del blindaje, de hablar de blindaje referido a dólares de ir a buscar afuera, esto de salir a reprimir
cualquier intento que vaya en contra de los cambios que propone ella para la Argentina, que no sé si son tampoco muy distintos a los que propone Larreta, pero sí las formas son distintas. ¿Le pudo haber hecho alguna mella o crees que el convencido va a ir igual? No, el convencido va a ir igual y no creo que... El convencido ya no escucha. No escucha. Es decir, ya está... De los dos lados. De los eso. dos lados. El convencido ya no escucha, ya está, tiene su decisión tomada. Ahora, las falencias que Bullrich ha mostrado, sobre todo para hablar de economía, sí pueden complicar la confianza que el círculo rojo, sobre todo, tenga en ella. Entonces, en ese sentido, sí. Y después hay también un público, un electorado no militante, pero sí politizado en cuanto a la conciencia política y a su consumo de información política, que también puede estar viendo las flaquezas conceptuales que tiene Patricia Bullrich, que realmente son muchas. Es decir, solo habla sobre seguro cuando habla sobre seguridad, justamente, que es donde tiene una experiencia, yo no sé si positiva, pero que puede ser valorada como positiva. Desde mi punto de vista, y desde Santa Fe no lo es, fue mucho más circo que resultado. Pero puede ser que un sector entienda que de eso ella sabe, y ese es un problema crucial de la Argentina, entonces no es poco que tener un presidente que sabe de seguridad. Pero el principal problema de la Argentina, no hablemos de Rosario, que es el de seguridad, es la economía. Y en economía la verdad es que no deja de equivocarse, es decir, y no deja de ridiculizarse, ya sea desde el uso de la palabra blindaje hasta esta amenaza de entrar con cámaras al Banco Central como si se tratara de La Casa de Papel, digamos, ¿no? De la serie La Casa de Papel. Entonces, en ese sentido, sí, la puede complicar. De todos modos, no creo que eso signifiquen grandes volúmenes o grandes corrientes electorales, es decir, que se espanten por eso. Pero sí son sectores influyentes. La semana anterior estuvo Milei por Rosario y la verdad que se generó toda una movida ahí fuerte en el centro. Se hizo viral un video de un chico diciéndole a Milei que por favor salve la Argentina y él contestándole estamos en eso. Se ha tratado desde los medios que en un principio los nacionales, que lo levantaron mucho a su figura, de tratar de aplacarlo, ridiculizarlo, le han buscado conflictos internos dentro del partido, denuncias y demás, pero por lo menos la encuesta de Suban Córdoba, que es una que hace presenciales, que por lo menos yo es una de las que más confío, lo sigue sosteniendo en un 19, en un 20%. ¿Cómo ven que puede llegar a influir en la elección general y después en un balotaje sus posiciones, su discurso y cómo va a condicionar al resto? ¿Lo ven como un condicionante o no? No sé si lo veo tan como un condicionante ni puedo hacer semejantes aseveraciones para, digamos, pintar todo ese mapa. Sí me parece que de alguna forma lo que viene a demostrar Milei es como también, de nuevo estoy como reiterativa, como el voto en blanco. Hay una porción del electorado que no se siente representada con las tradicionales e incluso resignificadas expresiones políticas y va a estos otros emergentes. O vota en blanco o anula el voto, que me parece que es una forma de expresarse y que pensar que reducirlo a simplemente una molestia, un disgusto, un enojo, no conduce a ningún lado. Ahí hay un elector, alguien que está votando, un votante, que está diciendo algo. Entonces, habría que preguntarse qué es lo que Milei ¿a qué le está dando respuesta a Milei? ¿Cuál es el reclamo que no está pudiendo ser capitalizado o tomado por las otras expresiones políticas? Me parece una cosa interesante que introduce Sole el tema, que ya lo introdujo antes, que es el tema voto en blanco, impugnaciones y también ausencia, Sí, abstención. Abstención que estamos viendo mucho en las provincias. ¿Cómo le vaya a ir a Milei? Quizás se me ocurre que a nivel nacional ese nivel de abstención que estamos viendo, que en algunos casos está rondando el 40%, como pasó... En Chubut ganó la elección claro. No, la ganó. La ganó, claro. Si se suma todo, voto en blanco, voto impugnado, más los ausentes sumaban más
que el candidato ganador, Exacto, que en arriba realidad, del 40%, claro, no me y puedo el acordar bien. ganador contando eso era el 20 y pico. Sí. Entonces, digamos, si eso pasa, Milei va a sacar menos votos, porque justamente el lugar desde donde Milei suma es desde la disconformidad de toda la otra representación, de ese sistema de representación que surge después del 2001, de ese bicoalicionismo que es el kirchnerismo y el macrismo. Ese esquema de representación está estallado, y eso explica las abstenciones en las provincias y la posibilidad de que a Milei le vaya bien. Si a Milei le va bien, habrá menos abstención. Si no, él va a estar captando parte de esos sectores que en las elecciones provinciales están absteniendo. Entonces ahí también me parece interesante esto que dice Sole, de descifrar ese mensaje, porque ese sobre todo es un mensaje para Juntos por el Cambio, digamos, ¿no? Porque al oficialismo le está yendo mal, está haciendo un gobierno al que le está yendo mal. Pero Juntos por el Cambio, que es la principal fuerza de oposición, no está consiguiendo que ese electorado disconforme lo vote en su totalidad. Sí, tal vez el gobierno de Macri esté demasiado fresco en la memoria de algunos, porque de hecho Bueno, en es porque 2021... unos y otros se han alternado en los fracasos, claro. ¿no? Con el peronismo con mayor tiempo en el poder, pero con el macrismo como responsable del acto de mayor endeudamiento de la historia de la República Argentina y que nos condiciona hoy y a no sé cuántos años más, es decir, a muchísimos tiempos más nos condena a pagar una deuda que frena nuestra posibilidad de crecimiento, frena nuestra posibilidad de tener más empleo, frena nuestras posibilidades del desarrollo. Entonces, en 4 años, la verdad que Macri hizo un daño que vale 20 años. Sí, décadas. Entonces, es lógico que finalmente una gran parte del electorado, vos decías en Chubut, hubiera ganado la elección, desconfíe de una y otra opción, de las dos opciones principales. Milei es el emergente desde el propio sistema de representación, por un extremo, de ese disgusto. Pero como es muy extremo, tampoco genera, y ya hablábamos antes de que la Argentina tiende... Hacia el medio. Claro, que Argentina tiende a ir hacia el medio, difícilmente él llegue a ser presidente. Pero sí va a terminar captando una propuesta muy extrema, seguramente una cantidad de votos que va a ser histórica para ese tipo de sectores. Siempre ese tipo de sectores conseguían votaciones muy marginales, digamos, ¿no? Que no llegaban al 10%, para decirlo. Con lo cual, salga como salga Milei, que va a sacar más del 10%, va a ser un signo a tener en cuenta, digamos, como llamado de atención de esto. Del nuevo, no del sistema, del sistema democrático. Obviamente que eso pone al sistema democrático en cuestión o en riesgo, pero se pone en riesgo por la baja calidad de la oferta de representación, no por el sistema en sí mismo. ¿Sole, algo para agregar? No, tal cual, absolutamente de acuerdo. Me parece que es lo que decía Damián, y decíamos recién, no es Milei, es lo que Milei está representando ahora. Puede ser Milei, puede ser cualquier otra persona. Pasa que, bueno, obviamente encarna en un personaje tan pintoresco como él, pero es más bien un producto del tiempo histórico que estamos viviendo, de esta nueva crisis de representación, que no está surgiendo una nueva narrativa, no se están reconfigurando las viejas narrativas al tiempo que deberían hacerlo. Y por eso es que vemos estos emergentes, estos reclamos que no están pudiendo ser sumados a otra cadena de significados. Una cosa es que hablábamos de los traspiés discursivos de Bullrich. Los traspiés discursivos de Milei son aún más grandes que los de Bullrich. Son peores, sí. Son peores. Es decir, habla de dolarización sin explicar absolutamente nada y sabemos que es imposible. Habla de dinamitar el Banco Central, sabemos que es imposible. Habla de venta de órganos, vos hablabas de las encuestas de Suban Córdoba. Las encuestas de Suban Córdoba dice que, no sé, cerca del 80% de los consultados rechazan esas posibilidades. O sea, sí, porque se da como una lógica del discurso de Milei y las propuestas de Milei están totalmente distorsionadas, inclusive de la persona que dice que lo va a votar. Evidentemente claro, él concentra bronca. Porque dentro de todos esos grandes desaciertos, hay un gran acierto, que es la palabra casta. Es la identificación de la política como casta. Y que dice también de que no te va a ajustar a vos, sino que lo que va a ajustar es la política. También. Entonces,
es como eso, ¿no? El discurso, ese discurso antipolíticos, bueno, es un gran acierto discursivo. Muchas gracias a ambos, Damián, Soledad, y a los que están del otro lado, que se quedan escuchando DLR Político también, gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima, domingo que viene. Léannos el domingo del 13 de agosto, que vamos a actualizar a lo loco en Rosario 3. Vayan a votar. Eso es lo último con lo que quería cerrar. Por favor, vayan a votar y nos vemos la próxima. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.